nosotros conceptos, definiciones de derecho probatorio, de lo que era prueba, vimos cuáles eran las ciencias reconstructivas. Básicamente, este fue el tema abordado ayer. Y pues nosotros hablamos de unos momentos oportunos en cuanto a cómo se llevan a cabo los fines del proceso, que básicamente los fines del proceso consisten en que se debe de demostrar los hechos por los cuales se les indica a una persona y pues que estos se demuestran a través del derecho probatorio, a través de las diferentes pruebas. Bueno, una de esas formas para establecer esa verdad histórica, para establecer la forma en que pudo ocurrir un hecho delictivo, es el método reconstructivo. Y aquí, pues, cuando hablo de método reconstructivo, pues me refiero intrínsecamente a las ciencias reconstructivas. Estas ciencias reconstructivas ayudan a establecer las verdades que les conciernen, dependiendo, pues, de lo que se pretende demostrar. Estas ciencias reconstructivas tratan de ir detrás de los rastros que se dejan, ya sea por cosas, por personas, por hechos, y pues que todo lo que a estas personas o estos hechos o estos rastros que se han dejado en un escenario criminal, pues permitan obtener esos vestigios, esos rastros del delito que den la pauta para poder establecer circunstancias de tiempo, de modo, de lugar y sobre todo pues establecer esa posible participación del sindicado. El método reconstructivo es muy compuesto. Este busca la verdad a través de silogismos. Yo creo que ustedes ya llevaron filosofía, ¿verdad? Perdón, lógica jurídica. Pues ahí se hablan de silogismos, ¿verdad? Estamos hablando de premisas mayores, premisas menores, para arribar a una conclusión. Se utiliza ese método, bueno, estos silogismos se utilizan dentro del método reconstructivo. Y pues esos silogismos lo que tratan de abarcar son esos métodos deductivos de composición o de construcción, teniendo en cuenta que todas estas acciones van encaminadas a un solo fin, que es encontrar las causas que han podido producir este efecto complejo. El autor de Lepian, él acerca del método reconstructivo, comprende las siguientes operaciones para su uso. En primer lugar, este método reconstructivo en principio lo que trata de obtener es rastros. Tiene que buscar rastros. Cuando hablo de rastros, se recuerdan que hemos hablado pues de rastros, vestigios, huellas, todo aquel indicio pues que se pueda obtener en un escenario criminal, en un lugar del hecho delictivo, de la comisión del hecho delictivo de conformidad con el artículo 20 del Código Penal. Después se debe llevar a cabo una recolección de estos, es decir, la recolección de los rastros, recolección de huellas, de vestigios, de indicios. Estos se recolectan directamente o con auxilio de peritos. Aquí en Guatemala, pues ustedes, pues supongo que tienen conocimiento de ello o nociones al menos de que el Ministerio Público es el que acude a los escenarios criminales. Usualmente, pues los primeros en llegar son elementos de la Policía Nacional Civil. Ellos notifican al Ministerio Público y el Ministerio Público llega. Quienes llegan son técnicos en investigaciones criminalísticas de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. Ustedes si leen, pues en algunos medios de comunicación, cuando dan información acerca de un hecho delictivo, dicen llegaron los peritos del Ministerio Público. Y eso es a lo que se refiere este autor de Lepian, de que primero se buscan los rastros, cuando se encuentran se recolectan y esta recolección se realiza directamente por los peritos o auxiliado de ellos. Sí, Jeffrey. No, perdón, se le levantó sin querer. Ah, pues sin querer, ok. Bueno, entonces lo correcto es que llegan los técnicos en escena del crimen. Su nombre, pues, según el Ministerio Público, la plaza que les otorga son técnicos en investigaciones criminalísticas. Estos técnicos en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público se dividen en investigadores y en técnicos en escena del crimen. Los de escena del crimen, unos pues son embaladores, otros son fotógrafos y pues cada uno lleva a cabo su función según le corresponde directamente su labor como técnico en investigaciones. Entonces, yo soy un poquito estricto en este término, peritos, porque según nuestra normativa adjetiva penal, así como la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses establece quiénes son peritos.
Y para que una persona dentro de un proceso sea considerada perito, en primer lugar, se le debe discernir el cargo ante el órgano jurisdiccional contralor de la investigación. Y en este caso, los técnicos en investigaciones criminalísticas no tienen la calidad de peritos. No obstante, un perito, ¿quién es? Un perito es una persona experta en determinada área, en determinado oficio, en determinada materia, ¿verdad? En determinada ciencia. Entonces, los técnicos en investigaciones criminalísticas, que son los que recolectan los indicios, los rastros, las huellas en un escenario criminal, en efecto, podrían ser peritos, porque ellos tienen ese expertise en recolección de indicios de un escenario criminal, pero por no tener, según la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, el artículo 25, si no me falla la memoria, pues no, ellos no ostentan esa calidad, ese discernimiento, y por ende, pues como tampoco se les lleva ante el órgano jurisdiccional contralor para que se les dé esa calidad, ellos figuran como técnicos. Y les hago esta gran explicación porque usted a partir de ahora, cuando usted vea en las noticias o vea un escenario criminal, no va a decir ahí están los peritos, que tal vez de una forma empírica son peritos, de una forma práctica, pero en un punto de vista eminentemente jurídico y legal, procesalmente hablando, ellos son técnicos que, según el mandato del Ministerio Público, su organización interna, su división de atribuciones, ellos son los que recolectan los indicios, los rastros en el escenario criminal bajo la dirección del auxiliar fiscal. ¿Sí, Olga? Perdón, se me marcó, perdón. Bueno, tengamos cuidado con eso, compañeros, porque igual pasó ayer y pasa hoy y yo pierdo el hilo de lo que estoy hablando. No digo que no levante la mano, si quieren preguntar, háganlo, pero tengamos un poquito de cuidado en eso. Se me hace que tal vez están en el teléfono y están chateando y marcan un botón sin querer. Bueno, entonces recolectados estos indicios, estos rastros, estas huellas en un escenario criminal, posteriormente se deben conservar estos rastros. Se tiene que obtener ese método, ese modo empleado para la conservación de los mismos. Tal vez me voy a adelantar un poquito porque está aquí dentro de esta diapositiva, pero posteriormente a que se recolectan, una forma de conservarlos es el embalamiento, que se embalan. Se lleva a cabo las diligencias de embalamiento, de embalaje, perdón, yo embalamiento, yo que estoy hablando, se llevan a cabo las diligencias de embalaje, de inspección, de registro, de documentación fotográfica. Entonces, esta conservación de los rastros va muy de la mano con la descripción o la representación figurada de los mismos, porque cuando hablamos ya de esta descripción, estamos hablando de la elaboración de la cadena de custodia. Esta cadena de custodia es donde se le va a identificar, se va a describir a este indicio, a este objeto, a este rastro, a esta huella del delito. Y esa representación figurada de los mismos, obviamente, pues aquí ya estamos hablando de que se llevó el embalaje. Se lleva a cabo un embalaje correspondiente que queda constado o acreditado en una cadena de custodia. Posteriormente, la descripción del lugar y reproducción por medio de fotografía. El orden de estos pasos es muy importante, pero hay pasos que se pueden subsumir dentro de otro o que se pueden llevar a cabo al mismo tiempo. Eso obviamente pues ya es una cuestión meramente práctica. Entonces, cuando también hablamos de la descripción del lugar y reproducción por medio de fotografía, estamos hablando de documentar fotográficamente el escenario criminal, porque esa es una labor muy importante. Esto está regulado en el artículo 20 del Código Penal. Yo lo voy a mencionar mucho porque cuando hablamos de escenario criminal estamos hablando del lugar de comisión del delito. Y puede ser un escenario criminal abierto, cerrado, mixto, etcétera, según la criminalística. Pero debe de documentarse, pues, porque una de las funciones principales para acreditar un hecho delictivo es establecer cuál fue el lugar y cómo demuestro yo la existencia. Lo muy menos una documentación fotográfica, pero también puedo hacer una planimetría, puedo hacer una toma de coordenadas de posicionamiento global o puntos GPS, puedo pedir un informe de catastro a la municipalidad correspondiente y pues yo establezco ese lugar del delito y lo documento porque es importante su documentación. De igual modo, se lleva a cabo la observación y el estudio de los rastros directamente o con auxilio pericial.
ad hoc. Aquí dice in situ porque significa que esta recolección se lleva en el lugar. Y cuando hablo ad hoc, estamos hablando de una persona determinada, una persona idónea que lleva a cabo esa diligencia. Aquí ya estamos hablando que esta observación y estudio directamente o con auxilio pericial, estamos hablando que en nuestro caso en Guatemala se remiten al INASIF. Por ejemplo, usted encuentra rastros de huellas dactilares o fragmentos de huellas dactilares en un escenario criminal, en unos vasos, por ejemplo. Resulta que con un vaso lo rompieron y con esa le dieron muerte a la persona, con el vidrio lo degollaron. Ahí hay un rastro de huella. Entonces se puede recolectar la huella y es obviamente quien la va a analizar, el perito en lofoscopía. En este sentido estamos hablando nosotros de NASIF, que esa observación y estudio de los rastros se lleva a cabo con auxilio pericial. Háblese o dígase, entiéndase, y NASIF. Luego, pues la formación de inferencias e hipótesis basadas en los rastros recopilados. Tal vez Sebas me ayuda ingresando a las personas, por favor, porque mi compu está algo lenta y si me pongo a trastear no va a hacer que pierda yo la señal. Gracias. Entonces, después de esta formación de inferencias de hipótesis en los rastros recopilados es donde se pretende establecer el por qué, el cuál, el cómo, cuál es el móvil del hecho delictivo, ¿verdad? También se hace una crítica de las inferencias para establecer su valor, se comparan, se combinan las inferencias para investigar el acuerdo o desacuerdo de los hechos y se excluyen las hipótesis contradictorias. Todos estos pasos van muy de la mano, desde la formación, la crítica, la comparación y la exclusión, porque aquí es donde se va a determinar, según la criminalística, esas famosas preguntas, ¿verdad? El cuál, el cómo, el por qué, el cuándo. Y pues vamos a establecer la hipótesis más acorde al caso que se investiga. Y aquí pues yo les pongo la imagen de un escenario criminal. Podemos ver que aquí posiblemente se le dio muerte a una persona. Hay pues botellas de licor, hay vasos, hay indicios, ¿verdad? Entonces aquí lo ideal en este escenario criminal, pues en primer lugar, el cadáver. El cadáver también recuerden que es un indicio. También es considerado como un objeto, un rastro del delito. Un objeto no, como un rastro del delito, un cadáver, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a ver si lo mataron. Yo creo que todos tenemos problemas hoy con el internet. Fíjense que me estaba recordando que yo leí un artículo hoy que había una tormenta solar geomagnética entre hoy y mañana y que de hecho inclusive en la madrugada de mañana y de pasado se iban a ver auroras boreales en Latinoamérica. Entonces fíjense que yo creo que cabal eso es lo que está pasando con el internet y obviamente si es geomagnética, los equipos electrónicos pues tienen magnetismo. Entonces puede que esa sea una razón por las cuales hoy esté fallando los equipos, porque también mi computadora está bien lenta y es nueva. Bueno, aquí tenemos un escenario criminal y si vemos acá hay 5 indicios. Están numerados. Usualmente cuando se procesa una escena del crimen, se colocan estos numeritos, estos cartelitos, estos rotulitos, para establecer en dónde se están recolectando los indicios. Aquí estamos hablando de que el primer indicio, yo entiendo que es una cajetilla de cigarros. El segundo indicio es una botella posiblemente de cerveza. El tercer indicio es el cadáver. El cuarto indicio yo creo que aquí es un cuchillo, si no veo mal. Y aquí el quinto indicio no alcanzo a ver qué es, pero se refiere a estos objetos que están acá al fondo. Entonces, esos indicios, digamos que son los rastros, son los vestigios del delito, que según la diapositiva anterior, se buscan, se recolectan, se describen, se observan, se analizan y todos los demás pasos. Esta serie de pasos planteados por Delepiane y que conforman el método reconstructivo reflejan las formalidades que toda investigación debe llevar a cabo en el campo judicial. Y por supuesto que la mayoría de estos pasos están encaminados a que las actuaciones judiciales tengan un sustento probatorio a la hora del diligenciamiento de las diferentes pruebas en el momento procesal oportuno. También es importante que nosotros hagamos mención que nuestro autor estudiado, el autor del libro que usamos de referencia, el licenciado Pacheco Samayoa, pues él plantea que la prueba
hablemos de huellas, vestigios y rastros, toman un papel central que hoy en día en Guatemala no se tiene, pues el proceso penal tiene un carácter de formalista en cuanto a la prueba y no idealista. Esto significa de que si no se llevan a cabo la obtención, la recopilación, la admisión, el ofrecimiento y sobre todo el diligenciamiento de los medios de prueba tal y como establece la ley, entonces pueden inducirse o pueden inferirse como objetos o medios de prueba ilegales, ¿verdad? O impertinentes o que resulten inútiles, ¿verdad? Por alguna inobservancia jurídica. Entonces, por eso él dice de que al proceso, en este caso, en cuanto a la prueba, se le da carácter de formalista y no idealista, porque tiene que configurarse cada uno de los medios legales para la obtención de un medio de prueba. Y como hemos dicho que el derecho probatorio es un conjunto de normas jurídicas, un conjunto de principios, doctrinas, instituciones, ¿verdad? Por supuesto, como toda ciencia del derecho, tiene sus fuentes. Y pues al ser el derecho, en este caso, pues nosotros debemos entender que fuentes son todas aquellas variantes, son aquellos orígenes donde emana una ciencia a su estudio. Son los pilares de los cuales surge, por los cuales se configura una ciencia, en este caso una ciencia jurídica. Y en este caso, pues el derecho probatorio no es ajeno a ello. El derecho probatorio pues también tiene sus propias fuentes, muy similares a las fuentes del derecho, porque como les repito, el derecho probatorio es una ciencia jurídica. Entonces, cuando hablamos nosotros de fuentes del derecho probatorio, en principio tenemos la ley. En segundo lugar, tenemos la jurisprudencia en materia probatoria. Cuando hablamos de jurisprudencia en materia probatoria, hablemos de sentencias de casación y sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Porque miren, de verdad, las sentencias de casación y de la Corte de Constitucionalidad son una fuente para probar hechos. Por ejemplo, yo he tenido algunos casos en donde pues hay personas ligadas a proceso penal por delito de plagio o secuestro. Y pues resulta que para algunos fiscales, o voy a hablar en general, el Ministerio Público y la Defensa, resulta que el Ministerio Público sostiene de que, por ejemplo, les voy a poner un caso práctico. Hay un camión, se va conduciendo por X lugar, lleva mercadería y lo interceptan. Bajo amenazas de muerte con armas de fuego, los obligan a detenerse, les toman control, toman posesión de la cabina del camión, posteriormente los trasladan a otro vehículo, y es que estaba leyendo un mensaje que pusieron de que parece que está en el chat equivocado. Bueno, entonces los trasladan a otro vehículo y los mantienen en un terreno baldío, privados de su libertad bajo constantes amenazas de muerte, de que si hacen algo para evitar pues que el hecho se lleve a cabo, los matan. Y posteriormente en otro lado están robándose la mercadería. Usualmente el Ministerio Público imputa robo agravado y plagio o secuestro. Entonces, la tesis de la defensa en estos casos es de que el secuestro se debe subsumir en el delito de robo agravado, es decir, que privarlos de su libertad bajo amenazas de muerte es un elemento propio o es una acción propia encaminada a obtener el fin de despojar, desapoderar de los bienes muebles a otra persona. Entonces, y hay jueces que incluso a veces comparten ese criterio. Entonces, se apela, el Ministerio Público apela cuando el juez pues toma esa postura de subsumir el delito de secuestro en el delito de robo agravado, y resulta pues que las salas jurisdiccionales le dan la razón al Ministerio Público, combinan al juez contralor a que dicte el auto de procesamiento por el delito de plagio o secuestro, aunado al de robo agravado. Y de igual modo, pues si estamos hablando de una etapa intermedia, pues también ordena que se dicte el auto de apertura a juicio. Aquí la cuestión es la siguiente, que hay varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en casación, donde ellos establecen de que estos hechos, tal y como se los mencioné, son independientes.
que sí se configura el delito de plagio o secuestro porque se cumplen los verbos rectores según la reforma de 11/2009, donde pues se le agrega o se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal en cuanto al delito de plagio o secuestro. Entonces, ya se configura de que para que haya delito de plagio o secuestro no necesariamente debe haber una exigencia dineraria, no necesariamente debe haber un canje, no debe haber un ánimo de lucro en cuanto a la privación de la persona. Entonces, por eso, en materia probatoria, la jurisprudencia juega una parte muy, muy importante, muy esencial para poder dar por acreditados, los hechos que se pretenden probar, ya sea por Ministerio Público o Defensa. Supongamos de que si la jurisprudencia en materia probatoria fuera la inversa, de que indicara de que sí se subsume el delito de plagio o secuestro en el robo agravado en circunstancias similares, pues obviamente esa sería jurisprudencia que le asistiría a la defensa y no al Ministerio Público, y los tribunales pues tienen que hacer pues ese análisis intelectivo para establecer cuál tesis supera otra antítesis, ¿verdad? Entonces es importante en este caso la jurisprudencia como fuente del derecho probatorio, también la costumbre y los principios generales del derecho. Alguien hablaba sobre la doctrina, pero cuando nosotros hablamos de doctrina, usualmente pues estamos hablando de tratadistas que plantean estudios, plantean teorías, lo cual yo no digo que sea malo, es muy bueno, y posiblemente si estudiáramos a otro autor, quizá lo incluiría como fuentes del derecho. En este caso, nuestro autor, que para mí pues es una obra muy completa la que él nos ha brindado, pues él establece estas cuatro. Puede que dependiendo del autor y del criterio, pues la doctrina sea considerada fuente del derecho. A mí en lo personal, son estas cuatro las fuentes del derecho probatorio, para mí en lo personal. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Bueno, al igual que el derecho probatorio es un conjunto de normas jurídicas, que es un conjunto de principios, de tratados, de teorías, en este caso pues también de fuentes, que obviamente por ser una ciencia jurídica tiene sus fuentes, también tiene principios muy, muy importantes. En este sentido, fíjense que el derecho probatorio tiene dos grandes categorías de principios: los principios constitucionales y los principios generales. Cuando hablamos de principios constitucionales que sustentan, que rigen el derecho probatorio, pues estamos hablando que están sustentados, están establecidos en nuestra ley fundamental, entiéndase Constitución Política de la República de Guatemala. Y cuando hablamos de los principios generales, estamos hablando de que estos principios se encuentran regulados en leyes de carácter ordinario o de carácter ordinario. Entiéndase para el efecto, pues Código Procesal Penal, tratados, convenciones y todas aquellas pues que han sido ratificadas por Guatemala y que en este caso pues no tienen el rango constitucional, pero sí pues tienen un rango de ley ordinaria. Puede que algún otro autor, algún otro jurista pues difiera conmigo, lo cual es válido, pero a mi parecer pues esa es la situación. ¿Cuáles son los principios constitucionales? A su vez, los principios constitucionales se dividen en dos y vamos a ver el primero: el principio de defensa y debido proceso. El principio de defensa, pues es una garantía realmente, ¿verdad? Es una garantía constitucional que debe regir, que debe imperar en todo proceso penal. Aquí, pues, como les mencionaba ayer, una persona, al ser endilgada de un hecho delictivo, no tiene que demostrar que es inocente, porque la propia Constitución le da esa categoría a él de ser inocente durante todo el proceso, siempre y cuando no se le demuestre lo contrario frente a autoridad judicial competente. Es decir, se debe llevar a cabo un debido proceso para poder desvirtuar esa presunción de inocencia, esa garantía constitucional. Esta garantía nosotros la encontramos en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y pues Guatemala no es la excepción. Varias legislaturas o varias legislaciones, para mejor decir, en sus propias constituciones, hablando de Latinoamérica, tienen esta garantía constitucional, le dan ese rango de constitucional porque debe primar la inocencia de la persona.
había un autor alemán que se llama Gunther Jacobs, o Gunther Jacobs, como usted prefiera, pues que él tenía una teoría un poquito diferente, que él hablaba sobre el derecho penal del enemigo. Y él decía que una persona al cometer un hecho contrario al ordenamiento jurídico era enemigo del Estado y el Estado se tenía que encargar de darle a él el castigo que merecía porque se estaba convirtiendo en enemigo del Estado al no obedecer los preceptos legales allí establecidos. Entonces, la persona, estamos hablando en este derecho penal del enemigo, que ya llega con una categoría de culpable, porque el Estado lo que tiene que hacer es darle la sentencia que le corresponde porque infringió una norma jurídica. Entonces, ahí no había una presunción de inocencia, ahí no habían garantías constitucionales. Estábamos ante un método eminentemente inquisitivo, que regularmente, pues, eso ocurrió en la Alemania nazi. Y pues en otros gobiernos de facto, ¿verdad? No me voy a referir específicamente solo a los nazis, pero ahí fue donde imperó más. Y aunado pues a todos esos antecedentes históricos que nos han dado una gran lección, pues es de que muchas legislaciones, entre ellas la guatemalteca, ya regula esa garantía constitucional. Ya establece de que en todo proceso la persona sindicada, estamos hablando de sindicado, no estamos hablando ya de procesado, acusado, condenado, no, estamos hablando del sindicado. Es decir, que se les indica la posible comisión, es decir, no se ha llevado a cabo ni su audiencia de primera declaración. Entonces, entra con esa calidad de inocente, no debe demostrar. Por eso también hay otro principio que dentro del proceso que se puede abstener de declarar, es un derecho, mejor dicho, que se puede abstener de declarar y eso no puede ser usado en su contra. Entonces, este principio de defensa y de debido proceso significa eso, que la persona entra con ese rango, con esa característica de inocente y que se debe llevar a cabo el proceso penal a través de una serie de pasos, de etapas, de procedimientos, de audiencias para poder destruirle esa garantía y establecer que efectivamente pues él cometió el hecho delictivo. Entonces, mientras no se dicte la sentencia, estamos hablando de posibilidades, esa probabilidad de que pudo cometer el hecho delictivo. Y cuando ya estamos hablando de medios probatorios con los cuales se acredita esa tesis acusatoria, entonces ya estamos hablando de certeza. Estamos asegurando, destruyendo la presunción de inocencia de que él ya lo cometió. Ya no hay probabilidad porque se demostró que él sí lo cometió. Es decir, ya no goza de esa prerrogativa, de esa garantía constitucional. Otro principio constitucional es el principio de igualdad de las partes. Esto lo encontramos regulado en el artículo 4 de la Constitución Política. Este es otro principio o derecho que también tiene rango constitucional y por supuesto también afecta al derecho. Cuando hablo de que lo afecta, no estoy refiriendo de que le causa un agravio, sino que es una situación que no puede pasar desapercibida dentro del derecho, dentro del ordenamiento jurídico, específicamente dentro del proceso penal. Y pues esta garantía, este derecho de igualdad se interrelaciona con otros procesos, como en principio es el debido proceso, el derecho de defensa y con la igualdad de las personas en todos los ámbitos. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho de igualdad o principio de igualdad de las partes, estamos hablando que dentro del derecho probatorio se encuentra regulado en diversos tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, en donde todas las partes, es decir, no puede haber una ventaja de una parte sobre la otra. Es decir, en el proceso penal se le debe dar esa igualdad a la parte sindicada para actuar en igualdad de condiciones frente al Estado, que en este caso el Estado está representado por el Ministerio Público. Entonces aquí cuando hablamos de igualdad de las partes, pues nosotros estamos hablando de que ambas partes deben tener derecho para la libertad probatoria, también la libertad de acción, el libre acceso a tribunales de justicia, el derecho a hacer todo lo que la ley no prohíbe, siempre dejando claro que la igualdad de las partes es fundamental dentro del derecho probatorio. Es decir, aquí no se le puede dar una preeminencia a una parte sobre la otra, no hay preferencia sobre ninguna. Y pues tampoco puede haber discriminación por razones de sexo, raza, orientación sexual, ideología o algo por el estilo. Son cosas que son meramente ajenas dentro del proceso y que no deben primar, sino por el contrario. Todos los seres humanos, todos los ciudadanos, todos los habitantes de Guatemala somos iguales ante la ley, en igualdad de principios, de derechos, de garantías y sobre todo
de la restitución de estas cuando se han violentado. Yo miro que algunos solo se conectan a las menos cuarto porque ya saben que esa hora pasa en la asistencia. Y les recuerdo que el examen va a ser presencial. Y si usted no pone atención en clase, si usted no estudia, le va a ir re mal en el examen. Y en cuanto a los principios generales, miren, otra cosita que no les he dicho. Yo no regalo ningún punto. Si usted se queda con 30 zona mínima, yo no le voy a regalar ese punto para que llegue a zona mínima. Y no digamos si se queda con 60. Tampoco le voy a dar ese punto extra para 61. Y mire, y siempre pasa, a la LIC déjeme un trabajo, que mire, ¿qué le cuesta darme un punto? O sea, ¿qué les cuesta ganárselo, pues? Entonces, yo creo que estemos conscientes de eso. Y yo entiendo que todos trabajamos, o la mayoría. No, la mínima creo que, bueno, 41, dice alguien ahí, realmente ya me puso en qué pensar, no me recuerdo si son, bueno, indistintamente de eso. Voy a revisar bien, no vamos a entrar en polémica ahorita, voy a revisar bien las bases, y si son 31, lo dejamos así, si son 41, lo corrijo. Entonces sí, vamos a corregir, no vamos a entrar en debate. La situación acá es de que yo quiero hacer conciencia en ustedes. Si usted se metió a un curso de 16 a 17 horas, sabiendo que usted trabajaba esa hora, entonces culpa mía no es, pues, ¿verdad? Usted se asignó es porque usted podía cumplir con la responsabilidad de asistir. Partamos de esa premisa. Y yo entiendo que trabajen y los felicito que trabajen y que estudien. Los felicito. Yo también estudié cuando trabajé. Perdón, yo también trabajaba cuando estudiaba. Entonces, pues, pero yo me asignaba cuando yo podía estudiar, pues no en mi horario de trabajo, porque sabía que había una imposibilidad material. Pero bueno, la de la zona, dejémoslo en stand-by, posteriormente lo vamos a dilucidar. Principios generales. Allá me están callando, la asistencia, así como que ya, sí, pues bueno. Bueno, los principios generales. Dentro de los principios generales tenemos el principio de necesidad de la prueba. Es el primer principio general. Por supuesto que en todo proceso penal hay una necesidad, hay una obligación de probar los hechos. Pero esta necesidad de probar los hechos durante un proceso deviene o deriva de la misma prohibición de condenar sin pruebas. Es decir, ¿por qué hay un principio de necesidad de la prueba? Es decir, se necesita la prueba, porque no se puede condenar a una persona si no hay pruebas. No se puede destruir la presunción de inocencia si no se demuestra lo contrario. Entonces, se necesita la prueba dentro de un proceso precisamente para eso, para poder emitir una sentencia acorde a derecho. También para establecer si, miren, bueno, el tema es derecho probatorio, o sea, no sé, pues pongan eso todos los días y, bueno, no quiero entrar en eso. Bueno, es que cuando escriben me hacen perder la atención. Bueno, entonces, método reconstructivo y principios del derecho probatorio es el tema de hoy. Entonces, ya ordené mis ideas. Bueno, entonces, esta prohibición de condenar a una persona sin pruebas es lo que genera esa necesidad de que se recopilen, se obtengan y sobre todo se ofrezcan y se admitan para su diligenciamiento las diferentes pruebas, porque según lo vimos en los principios constitucionales, esa garantía de presunción de inocencia, ese principio de presunción de inocencia y el principio de igualdad no permite que se pueda condenar a una persona sin el debido proceso. Recordemos que el principio de presunción de inocencia y de debido proceso nos indica eso. Entonces va de la mano con este principio. No se puede condenar sin pruebas porque la persona... Entonces necesito probar los hechos que estoy acusando si soy Ministerio Público. Y si soy defensa por la libertad de acción y el principio de igualdad, pues yo también debo defender y debo ser contralor de los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía para establecer si se destruye o no esa otra garantía constitucional que es la de inocencia. Un autor colombiano, Néstor Nisimblad, nos indica que el camino o el íter es el sendero que se debe recorrer en la prueba para que ésta pueda ser valorada en la etapa procesal.
Entonces, ¿qué significa esto? De que en cuanto a la necesidad de la prueba, hay un camino que se debe recorrer para poder obtenerla. Esto pues porque si yo quiero probar algo, no lo voy a probar de forma antojadiza y arbitraria. Por eso mencionábamos al inicio de que el método reconstructivo lleva una serie de pasos y pues establecíamos de que es eminentemente formal y no ideal. Entonces se debe llevar a cabo una serie de consecución de pasos para la obtención de la prueba. En primer lugar, en cuanto a la necesidad de la prueba, esta no se puede valorar si no fue pedida en tiempo, si no se decretó legalmente y no se practicó en la forma debida. El artículo 343 del Código Procesal Penal nos establece a nosotros cómo se debe ofrecer esa prueba. Y por supuesto que nosotros ya pues estudiando la norma adjetiva penal, pues nosotros ya sabemos en qué momento se debe de pedir, cómo se debe de incorporar, cómo se debe de obtener para posteriormente diligenciarse en un debate. Es el primer paso, la primera regla de la necesidad de la prueba. Segundo, pues que no se puede practicar si no fue legalmente decretada o podríamos decir si no fue legalmente obtenida. Tampoco se puede decretar la prueba que no fue oportunamente pedida o aportada y que pues sea inconducente, impertinente o inútil, o pues que sea abundante. También, o mejor dicho, tampoco se puede pedir o aportar una prueba en un momento diferente al que establece la ley. Por ello es de que es necesaria la prueba bajo la observancia de los principios constitucionales de debido proceso y de derecho de defensa y de igualdad. El principio de unidad de la prueba. Este principio de unidad de la prueba se relaciona con la sana crítica razonada, porque esta sana crítica razonada es un medio de persuasión racional o es un método de valoración de la prueba. Esto es eminentemente judicial. Esta sana crítica razonada, esta valoración de la prueba es una atribución que exclusivamente le corresponde al juez o tribunal. Este método pues establece que la prueba debe valorarse en su conjunto. Bien, pues el principio de unidad de la prueba, para no leer y no ser robótico, para no ser mecanizado, se lo voy a explicar de la siguiente manera. El principio de la unidad de la prueba pues indica de que la prueba solo es una, de que la prueba se debe valorar en su unidad, en su conjunto, debe valorarse en forma integral y global. No se puede valorar de forma aislada. Es decir, no se puede tampoco pues aportar solo un método o un medio de prueba para sustentar una tesis, o peor aún, ¿verdad? Solo un medio de prueba para demostrar una antítesis. A ver, Víctor, levantó la mano. También se equivocó. Rolando está en el uso de la palabra. Yo creo que en mi clase está, pero bueno. Entonces, un hecho no puede probarse por sí solo. Es decir, tampoco se puede fundamentar una tesis por sí misma. Por ello, se considera que carece de sustento o que es débil si solamente se analiza de forma aislada o de forma unilateral un medio de prueba. Por eso la unidad de la prueba consiste en eso, ese análisis completo de todos los medios de prueba en su conjunto, para que de esa manera se pueda demostrar la existencia del hecho alegado en el proceso. Llámese la existencia de ese hecho, ya sea la tesis fiscal o la tesis de defensa. Por eso es el principio de unidad de la prueba, repito, esa valoración que debe realizar el juez en su conjunto de toda la prueba, en unidad de la prueba, debe hacer una concatenación, una hilvanación, una correlación de cada uno de los métodos, de los medios de prueba incorporados. Gracias por la sugerencia. Fíjense que yo pues usualmente les doy la palabra cuando tienen la duda, porque a veces cuando uno ya cambia de tema o cambia de punto, pues retrotraernos puede generar más confusión. Yo no tengo problemas si tienen preguntas. Lo que sí no me gusta, que ya ha pasado mucho aquí ayer y hoy, es que levantan la mano y no hablan, no preguntan, o me equivoqué.
No, hombre, pongamos atención. Yo entiendo que pueden haber errores, pero ya son muchos, pues, muchos errores ayer y hoy. Y no hay problema si quieren preguntar cuando yo estoy disertando. Eso no me molesta, no me incomoda, al contrario, esa es mi labor, aclararles a ustedes las dudas. Sáquelos, dice el otro. No, que después lo denuncian a uno por discriminación y está peligroso. Principio de comunidad de la prueba. Da un punto de participación, dice suficiente, les voy a dar los 20 del trabajo. Les iba a dar 10, pero soy buena onda. Pues el principio de comunidad de la prueba. Este principio de comunidad de la prueba también se le conoce como de adquisición procesal. Este principio menciona que la prueba se debe recaudar en un proceso y que esta prueba que se recauda pertenece al proceso y no a la parte que la ofreció. Es decir, si usted es Ministerio Público y ofrece prueba para demostrar un delito de robo agravado, se llama que es también conocido como de adquisición procesal, porque esta adquisición procesal, es decir, esa prueba que se aporta, la adquiere el proceso. Es decir, la prueba no es del Ministerio Público, la prueba no es de la defensa, la prueba no es del acusado, la prueba es del proceso. Y esa prueba, dentro de todo el proceso, es la que se debe también aplicar el principio de unidad de la prueba, es decir, se debe valorar en todo su conjunto, a través de la tesis, la antítesis, para arribar a una verdad, es decir, el principio de exclusión. Si una es verdad, necesariamente la otra es mentira. Entonces, ya se sabe pues cuál va a ser la razón. Eso se llama, dentro de la lógica, pues el principio de exclusión. Entonces, el principio de comunidad de la prueba es eso, de que la prueba la adquiere el proceso. La prueba es del proceso, no de la parte que la ofreció. Y siempre y cuando, o mejor dicho, una vez la prueba sea incorporada al proceso, esta ya no puede ser retirada por las partes, salvo excepciones jurídicamente establecidas y viables, ¿verdad? Pero la prueba, una vez se incorpora, ya no se puede apartar. Por supuesto que si usted lee el artículo 19 de la ley del organismo judicial, usted puede renunciar a un medio o a un órgano de prueba, pero hay un procedimiento para el efecto, ¿verdad? Pero que usted renuncie a ese medio no quiere decir que usted esté apartando la prueba. Son dos cosas muy diferentes. Principio de concentración. La concentración procesal trata de llevar las actuaciones del proceso en la menor cantidad de audiencias posibles. Es decir, el principio de concentración, para no leer la diapositiva, porque usted la va a leer al momento de estudiar, pero me interesa que ponga atención. El principio de concentración, bueno, quiero que hagamos una diferencia. Si hablamos del proceso penal como tal y hablamos del principio de concentración procesal, estamos hablando de que las partes deben estar reunidas, deben de estar todas presentes, concentradas al momento de llevarse a cabo una audiencia, porque si falta una de ellas, la audiencia no se puede llevar a cabo. Y obviamente ese principio de concentración va de la mano del principio de inmediación procesal, que el principio de inmediación procesal establece que todas las partes, todas las diligencias judiciales llevadas a cabo por las partes y los sujetos procesales deben llevarse a cabo frente al juez contralor de la investigación o ante el juez competente. Pero cuando estamos hablando aquí, cambiamos un poquito el chip: derecho procesal penal y derecho probatorio. En derecho probatorio, el de inmediación ya les expliqué cuál es, y el de concentración es algo similar. El de concentración establece que la prueba no se debe de diligenciar con demasiado tiempo entre audiencias, es decir, que evitar en la medida de lo posible la interferencia del diligenciamiento, de la incorporación de la prueba dentro del proceso. ¿Por qué? Porque cuando pasa demasiado tiempo o hay una interrupción considerable de varios tiempos entre una audiencia y otra para la práctica y diligencia de la prueba, pues esto puede hacer incurrir en olvido o en error al juez. Y lo que se pretende pues es que el juez tenga pleno conocimiento a través de la inmediación procesal para poder establecer cuál tesis es la verídica y cuál tesis es la que no se pudo comprobar. Y pues a raíz de ello, pues dictar su sentencia a través de esa concentración de la prueba. Entonces, en conclusión, principio de concentración es que la inmediación del juez dentro del juicio debe llevarse a cabo en la menor cantidad de audiencias posibles para diligenciar la prueba y así pues obtener una valoración más adecuada a las tesis que se le han planteado por cada una de las partes en la menor cantidad de audiencias posibles.
Por supuesto que la concentración es imperativa en cuanto a reglas claras y efectivas que evitan que el juez pues no pueda pasar todo el tiempo que él considere oportuno para diligenciar la prueba. En el caso de Guatemala, fíjense que hay un plazo legal para la continuación del debate. Y me refiero al debate porque el debate es en el momento procesal oportuno del proceso penal donde se diligencia la prueba que se ha ofrecido en la etapa intermedia. Entonces, el juez de primera instancia que controla la investigación, él no valora la prueba. Él realiza un análisis intelectivo de la prueba para poder convencerse él de esa probabilidad de que el sujeto activo pudo cometer el delito, y sea a través del debate oral y público, a través del contradictorio, del diligenciamiento de la prueba, de la valoración de la misma, que se establezca si lo cometió o no. Entonces, el tribunal tiene un... ¿Cómo le respondo a su pregunta, Otto? El tribunal tiene un plazo legal para poder llevar a cabo el debate. Y no, por ejemplo, si hoy empieza un debate y estamos diligenciando prueba, el tribunal tiene la obligación de continuar el debate a más tardar al 11º día. Es decir, deben mediar 10 días entre cada audiencia como máximo. Obviamente que puede señalar la continuación para mañana, para dentro de 2 días. Pero es entre... ¿Perdón? Y López Lavé habló. ¿Quieren que me cae? Me dicen y termino la clase. Bueno, solo voy a terminar este principio y terminamos. Bueno, entonces, tiene este plazo legal para llevar a cabo la continuación del debate. Voy a buscarles el artículo. Ya lo tenía en la punta de la lengua, pero se me olvidó. Estoy tratando de recordar. El artículo 361. El artículo 361 del Código Procesal Penal establece que si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. Y esta norma, esta regulación, lo que pretende resguardar es eso, ese principio de concentración probatoria. Porque si pasa mucho tiempo, puede que al juez se le olvide, puede que pierda el sentido de lo que es el debate. Entonces, no puede pasar más de días, y para el efecto, estamos hablando, artículo 147 de la Ley de Organismo Judicial, se computan días y horas hábiles. Primero, Otto me hizo una pregunta y me indicaba que si el anticipo de prueba, ¿dónde estaba? Uy, se borró. Fíjate que la señal está fallando, no me deja leer la pregunta. Buena, ¿qué tal, licenciado? Yo quería saber si el anticipo de su camarita para saber con quién hablo. Espérame. Ya encontré, dice: la audiencia de anticipo de prueba entra el principio de concentración. Fíjese que no necesariamente, porque el anticipo de prueba, según el artículo 317 del Código Procesal Penal, se lleva a cabo cuando se teme que ese medio de prueba no pueda reproducirse dentro del debate, y salvaguardando esos presupuestos legales que regula el referido artículo, es que se lleva a cabo este anticipo, y este anticipo se lleva a cabo dentro de la etapa preparatoria para reproducirse en la etapa del debate. Entonces, el anticipo de prueba llevado a cabo ante el juez contralor de la investigación, allí no constituye prueba. Esto va a ser prueba cuando ya sea diligenciado en el debate, y diligenciado en el debate, allí sí. Solo para vos. Yasmin Iracema, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Chica. Disculpe, Lick. Disculpo, pero cuidado con eso, por favor, gracias. Pues sí, entonces,
Entonces, el anticipo de prueba se diligencia en el debate. Y allí es donde aplica el principio de concentración en el debate. Cuando se debe valorar la prueba en su conjunto y obviamente pues que se va a diligenciar junto con la demás prueba ofrecida. También Carlos Giovanni pregunta si al momento de suspenderse el debate sigue conociendo el mismo juez o se cambia. Efectivamente sigue conociendo el mismo juez, porque si cambiáramos de juez, entonces romperíamos dos principios procesales, que sería el de concentración y el de inmediación procesal, porque los hechos sometidos ante el conocimiento de un juez tienen que ser ante él, porque por ejemplo, si yo inicio el debate con un juez, pero a la siguiente semana continúo con otro, ¿cómo va a saber él que lo que se diligenció anteriormente es verdad o cómo va a tener constancia él de que efectivamente es no? Ahí se estaría violentando el principio de inmediación procesal y el de concentración, procesalmente hablando, aparte de derecho probatorio. No sé si quedó clara sus preguntas. ¿Tienen alguna otra? Alguien había levantado la mano, pero como que se arrepintió y la bajó. Bueno, si no, miren, hay aspectos meramente procesales que pues yo doy la clase, no asumo que ustedes lo sepan, pero deberían de saberlo, porque creo que llevar un derecho procesal penal, si no estoy mal, ¿verdad? Procesal 1 y 2. Entonces ya deberían ustedes de saber, por ejemplo, cuáles son las etapas del debate, pero es lo que les decía ayer, a uno no le enseñan a litigar, a uno le enseñan tal vez solo pinceladas de proceso penal. Tal vez mañana voy a tomarme unos 5 o 10 minutitos para explicar cómo es cada etapa del proceso y así cuando yo hable de diligenciar prueba, ustedes se enfoquen mentalmente solo hablando del debate, ¿verdad? Y pues cuando hable de ofrecimiento, de etapa de investigación, pues ustedes sepan ante quién se lleva y voy a hacer esa diferencia entre juez contralor y juez de sentencia. Voy a hacer esa diferencia. Voy a hacer unas explicaciones que uno las aprende solamente en la práctica. Aquí había una última pregunta. Decía, y si el juez conocedor del caso falleciera de un proceso, ¿qué pasa? Pues en principio, pues le damos el pésame a la familia y le vamos a dejar flores. Bueno, no, ahí pues sí, obviamente se irrumpe, se entra en una situación muy compleja. Ahí lo que procede es de que pues se interrumpe el debate y pues se debe entrar a conocimiento de otro juez desde el inicio. Gerson Omar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. En Buenas este tardes. caso del que está diciendo el compañero de la muerte del juez, es como en la recusación. ¿Es el mismo procedimiento o estoy mal? Sí, por analogía podríamos decir que es el mismo, pero no es ese el procedimiento porque ahí no está usted recusando a un juez. Ahí es una causal insuperable de poder persuadir, ¿verdad? Insuperable de evitar. Entonces, obviamente, pues se pone el conocimiento de la sala contralora para que ellos deciden otro juez. Y hasta en ese momento, pues se lleva a cabo el debate cuando ya la sala ordena que otro juez va a conocer. Pero por analogía, podríamos decir que sí es el proceso de excusa o recusación, aunque no es el mismo porque no cumple con las causales establecidas en la norma de la ley del organismo judicial. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, ya vi que varios se desconectaron. Entonces, si no hay más, tengan todos y cada uno de ustedes una feliz y bendecida tarde. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias.